Hola, buenos días. Vamos a tratar en el tema de hoy los aspectos relacionados con la corriente sanguínea y básicamente vamos a pensar en la disminución de la corriente sanguínea o la disminución del riego sanguíneo. Como pueden ver en esta diapositiva, esta disminución puede ser completa o total, o puede ser incompleta. Si es completa o total, no llega sangre, aunque luego veremos que puede ser que llegue sangre pero no llegue oxígeno, pero aquí nos interesa cuando la sangre no llega en absoluto y entonces estamos delante de una isquemia. Este es el término técnico. Y esa isquemia de este territorio produce la muerte de este territorio. Y la muerte de este territorio, cuando no entra sangre de origen arterial, se denomina infarto, y las excepciones que hay a esta terminología la veremos próximamente. Cuando la sangre llega pero no llega suficientemente, entonces se produce una anemia local. Eso puede conducir a fenómenos degenerativos locales, pero en determinados órganos, como ustedes saben perfectamente, a nivel del cerebro, a nivel de otros órganos, puede ser de trascendencias fundamentales. Vamos a estudiar lo que es la anemia local, es decir, esa disminución incompleta o parcial del riego sanguíneo arterial en un territorio. ¿Cuáles son las causas? Pues como todas las causas circulatorias, unas pueden ser sistémicas, es decir, que afecten a todo el organismo, u otras pueden ser de patología local. Las sistémicas, es decir, las que afectan a todo el organismo, se denominan shock, es decir, nos falta sangre en todos los territorios del organismo. Si nos falta sangre en todos los territorios del organismo, es que la sangre que circula dentro del torrente circulatorio o es insuficiente o no se bombea correctamente, detalles que estudiaremos más adelante. ¿Y cuáles son las locales? Es decir, en un territorio falta sangre. Puede ser porque tengamos lesiones fuera del vaso que nos comprimen el vaso, por lo tanto son siempre lesiones compresivas como una ligadura, el decúbito que ahora estudiaremos, un tumor que comprime, o vendajes compresivos. El decúbito es que nosotros mismos en los lugares de apoyo comprimimos tanto los vasos, nos dejamos de mover, no nos movemos, y entonces la compresión de los vasos se inicia en los vasos venosos, que tienen las paredes más débiles, y luego al final afectan también a los vasos arteriales. Y las intrínsecas son aquellas que están en patologías de dentro de la pared vascular, o bien de la propia pared o bien dentro de la luz de los vasos. ¿Qué patologías tenemos de la propia pared? Pues bien conocida es la arteriosclerosis o la presencia de placas de ateroma adheridas a la pared que reducen la luz de los vasos, pero también podemos tener contracturas de los vasos, es decir, espasmos vasculares que en un momento determinado nos pueden dar una anemia local. Y causas intravasculares siempre son fundamentalmente relacionadas con la trombosis y con el embolismo. Aquí vemos lesiones de decúbito en el caso de las nalgas, que es una localización muy característica, y lesiones de decúbito en el caso de los talones, que es otra localización característica. ¿Cuáles serán las características anatomopatológicas del órgano? Pues si no tiene sangre, va a ser más pálido. Si no tiene sangre caliente, porque es la sangre que nos viene por la vía arterial, va a disminuir la temperatura. Y si no tiene sangre, le va a disminuir el volumen, porque la sangre, quieras o no, ocupa un volumen dentro de este órgano. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que llegue menos sangre a un órgano o a un territorio? Pues va a ocurrir fenómenos degenerativos que pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Qué ocurre cuando la sangre se va parando progresivamente? Primero, antes de saber
lo que ocurre cuando se para progresivamente, tenemos que saber cuáles son las características de la circulación de la sangre normal. Y las características están determinadas por la ley de Farades, que nos indica cómo los sólidos circulan dentro de un líquido. Dependen de la velocidad de la corriente, depende del tamaño de las partículas y de las propiedades especiales de determinadas sustancias, en este caso de los componentes sanguíneos. Si nosotros vemos aquí tenemos dos corrientes, una que es un poco turbulenta, es como si tuvieran, estos son burbujas, es como si tuvieran lesiones en la pared, y otra que es un flujo mucho más suave. Ustedes pueden ver aquí que siempre queda un espacio y que además las partículas más gruesas van siempre en el centro de la corriente, y queda un espacio porque es el espacio más lleno de líquido que evita que se produzca una lesión de estas partículas con la pared del vaso. Ven ustedes que siempre queda un pequeño espacio en la parte lateral, que es mayor cuanto más rápida va la velocidad de la sangre, o la velocidad de cualquier fluido, porque da igual un fluido que otro. ¿Qué importancia nos tiene esto? Fíjense ustedes qué ocurre cuando la sangre circula normalmente. Hay una pequeña cantidad de espacio que es de micras, en el que hay solamente líquido a ese nivel. Eso es un fenómeno de seguridad, porque ninguna de las partículas que tenemos en la sangre toca realmente las paredes del vaso y roza por algún motivo. La segunda característica es que las cosas que pesan más, por ejemplo las burbujas, siempre van por el centro. Es decir, las cosas que pesan más, ¿qué son para nosotros en la sangre? Pues fundamentalmente los glóbulos blancos, los monocitos, los leucocitos, etc. O sea que verán ustedes que en el centro de la circulación sanguínea hay un espacio que no es rojo, es decir, que tiene pocos hematíes, porque ahí están circulando los elementos formes que más pesan, que son los glóbulos blancos. Y entre el espacio este blanco y los glóbulos blancos circula justamente la parte roja, que son los hematíes, porque los hematíes circulan sueltos. Ahora bien, hay un problema, que cuando esta sangre se enlentece, los hematíes se pegan formando pilas de moneda. Esta es la razón por la cual cuando nosotros ponemos la sangre en una pipeta, la sangre sedimenta, es decir, es la de las propiedades de la velocidad de sedimentación sanguínea. Y hay personas que tienen la velocidad sanguínea, sedimentación sanguínea más elevada, con lo cual la formación de las pilas de moneda es mayor. Si se forman pilas de moneda, el elemento más pesado va a ser ahora la pila de moneda. Por lo tanto, ¿qué pasa? La pila de moneda queda en el centro. ¿Y qué queda en la periferia? Pues quedarán los otros que también son grandes, que son los glóbulos blancos, y luego ya quedarán los más pequeños. Lo que siempre está casi en contacto con la pared son las plaquetas, que son las más pequeñas de todas, pero por suerte no rozan la pared, porque tenemos una zona de plasma, de líquido, que es el que da la seguridad de que las plaquetas no se van a activar. Pero a medida de que nosotros enlentezcamos, es decir, vayamos parando y enlentezcamos la sangre, ¿qué es lo que ocurre? Pues si nosotros inicialmente lo que teníamos era una corriente axil, es decir, los elementos formes de mayor peso iban por el centro, los hematíes y luego las plaquetas y luego el líquido plasmático, se nos invierte. ¿Por qué? Porque ahora los elementos que más pesan son las pilas de moneda, que van al centro, y entonces de una corriente axil se pasa a una corriente marginal, perdón. En la corriente marginal lo que hacemos es el plasma que tiene 10 micras solamente, y ahora cuando invertimos la sangre, en la zona marginal lo que tenemos son los leucocitos y tenemos incluso las plaquetas. Como los leucocitos tienen propiedades peculiares que se pegan a cualquier cosa, ¿qué le pasa a los leucocitos? Que se pegan a las paredes de los vasos
y tienen la propiedad de la leucodiapédesis y salen de los vasos. ¿Y cuáles son los leucocitos más numerosos en la corriente sanguínea? Pues son los polinucleares. ¿Y cuáles son los que más se mueven, más propiedades de leucodiapédesis tienen? Pues son los polinucleares. Entonces, ¿qué hace? Que cuando la sangre se invierte, es decir, la corriente axil se hace corriente marginal, lo primero que sale de los vasos son los polinucleares neutrófilos. Y esta es la razón por la cual el primer elemento que llega a un foco inflamatorio es siempre el polinuclear neutrófilo. Por lo tanto, la corriente se hace marginal, aparece la leucodiapédesis, ¿por qué? Porque los hematíes han quedado en el centro formando las pilas de monedas. Y así constituimos una parada simple. La parada simple, que es efecto de la acción vasomotora, como la contracción de la arteria y la arteriola, produce este enlentecimiento, pero no pasa nada porque cuando la acción vasomotora desaparece, la corriente vuelve a fluir. Ahora bien, si esta parada simple es excesivamente larga o bien ya el enlentecimiento es mayor para conseguir una parada completa, ¿qué problema tenemos? El problema de que se nos pare la sangre por completo es que activamos las plaquetas que quedan pegadas en la pared y entonces la sangre se nos coagula intravascularmente, es decir, se nos produce un trombo. Y además, como la sangre no circula, la pared del vaso no se oxigena, aumenta la permeabilidad y al aumentar la permeabilidad, ¿qué pasa? Sale el líquido del interior y se produce lo que estudiamos ya el día anterior, que era el edema, es decir, sale el líquido al exterior. Por lo tanto, cuando se producen trastornos isquémicos de la pared, solidificación de la sangre y edema, lo que estamos produciendo es una estasis. Es decir, que no es lo mismo la parada sanguínea que la estasis. La estasis implica que inicialmente la estasis puede revertirse incluso aunque haya salido líquido, pero a la larga, si la estasis se mantiene, se produce una trombosis masiva del territorio y una vez los elementos sanguíneos están solidificados, ya la lesión es irreversible. Y hemos dicho que de forma general, cuando disminuía la irrigación de un territorio, le llamábamos shock. ¿Qué es un shock? Un shock se produce cuando se disminuye el volumen minuto cardíaco, y eso es simplemente, se disminuye el volumen minuto cardíaco no solamente porque el corazón falle, sino porque la relación entre la cantidad de sangre que circula y la pared de los vasos sanguíneos no está acoplada. Es decir, si no tenemos sangre y los vasos sanguíneos tienen la misma calibre que siempre, hay una disminución del volumen minuto cardíaco. Por lo tanto, hay una incongruencia entre el continente, que es la sangre que hay en su interior, el continente, que es la pared del vaso, y el contenido, que es la sangre que hay en su interior. En ese momento en el que hay una incongruencia entre el continente y el contenido, disminuye el volumen minuto cardíaco y se produce un shock. ¿Cómo se manifiesta el shock? Pues que no nos llega sangre al cerebro y por lo tanto perdemos el conocimiento. Esta pérdida de conocimiento puede llevar evidentemente a la muerte del individuo. ¿Qué causas de shock conocemos? Es decir, ¿qué causas hay para que disminuya el volumen minuto cardíaco? Pues una de las clásicas es que perdamos mucha sangre. Si perdemos más de 2 litros de sangre, no tenemos contenido y por lo tanto el volumen minuto cardíaco disminuye. Esto sería pues el shock hipovolémico a consecuencia de una hemorragia masiva. Pero si el corazón no nos funciona, entonces tampoco tenemos volumen minuto cardíaco, porque el que hace que se bombee la sangre en el territorio circulatorio es el corazón. Por lo tanto, si el corazón no funciona, también tenemos un shock cardiogénico por la falta de bombeo cardíaco. ¿Qué otros shocks que son más difíciles de entender pero que tienen el mismo mecanismo? Uno es el shock séptico.
En el shock séptico, es decir, cuando nosotros tenemos una infección generalizada, lo que pasa es que se nos altera la permeabilidad de los kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros de capilares que tenemos en el organismo. Y se nos altera esta permeabilidad, hemos visto que salía el plasma, y si sale el plasma nos quedamos sin plasma, nos quedamos sin sangre en el interior del torrente circulatorio, y entonces también se produce un aumento del volumen minuto cardíaco, es decir, sería lo que se denomina un secuestro sanguíneo a nivel capilar. Y ya por último teníamos el shock reflejo, que puede ser que también se produzca un secuestro por un edema masivo a todos los niveles de características alérgicas, como puede ocurrir en un shock anafiláctico, o porque se produzca por un trastorno de reflejo una parada cardiocirculatoria, por ejemplo, pues un golpe a nivel del simpático o del parasimpático puede producirnos un shock reflejo. Aquí tenemos algunos ejemplos de shocks evidentes en los que disminuye el volumen minuto cardíaco. Primero, si perdemos sangre, un accidente y perdemos más de 2 litros de sangre, entramos en shock. Segundo, si la bomba cardíaca no nos funciona, entramos en shock. No necesariamente, puede ser que simplemente tengamos un infarto de miocardio y nos recuperemos, pero puede ser que entremos en shock cardiogénico. Las personas que tienen fenómenos de anafilaxis difusa, es decir, que se produce un edema generalizado en todo el organismo, también hacen un robo sanguíneo y también tienen un shock, que en este caso es un shock reflejo. Y por último, el shock séptico, cuando tenemos una infección que nos pasa por la sangre y está diseminada a todos los niveles, entonces se produce también un secuestro de la sangre al intersticio, nos falta el volumen minuto cardíaco y por lo tanto tenemos un shock. Esos son causas de falta de irrigación sanguínea. El próximo grupo de trastornos que estudiaremos será lo contrario, el aumento de sangre en un territorio. Así es que muchísimas gracias y hasta el próximo día.